el seminario, el tercer seminario, que es el que estamos iniciando ahora, va sobre mapear la sostenibilidad de las entidades deportivas. Y para ello contamos con Paula Baldó, que es consultora y diseñadora de estrategias de sostenibilidad y economía circular, creadora y directora de la consultora ambiental Envirol, y es autora de la Sustainability Mapping Toolkit que vamos a utilizar hoy, y coautora del libro Alerta Greenwashing. Os dejo con Paula. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por animaros a venir, por ser puntuales y pese a las dificultades de algunos de salud, también os hayáis hecho el esfuerzo de pasaros por aquí. Como decía Esther, yo soy Paula y la idea que tengo hoy es que hablemos, ¿vale? Es más que un monólogo, es ser más bien un diálogo entre todas las partes que estamos aquí, aunque sí que es verdad que la primera parte de mi parte, valga la redundancia, es un poco más explicativa, sobre todo para que partamos como un poco todos y todas de la misma base de conversación, por si acaso hay alguien que sabe más, alguien que sabe menos, intentar un poco equiparar partir todos un poco de la misma base. Entonces empiezo con algo que es un básico y un clásico de todas mis presentaciones sobre qué es sostenibilidad, porque normalmente en el imaginario colectivo general, cuando alguien habla de sostenibilidad, lo que piensa es medio ambiente, en naturaleza y en entorno, y se queda ahí, se queda en esa capa. Y en realidad, si veis aquí, algo sostenible es esa combinación de sí, está la parte medioambiental, esa parte natural y de entorno, pero necesitamos la variable social y la variable económica para que eso sea realmente algo sostenible. Aquí tenéis en la imagen una combinación de, pues si fuese medioambiental y social, pues sería algo vivible, bueno, todos los intermedios, pero lo que nos interesa es encontrar un equilibrio entre esas tres cosas. Y un equilibrio razonable y que ninguna de las tres patas, esto yo siempre digo, un taburete de tres patas, con tres patas aguanta perfectamente y en cualquier suelo y en cualquier terreno, pero como nos falle una, la tenemos liada. Tenemos que controlarlas las tres. En entornos y ambientes más de entidades tipo asociaciones, ONGs y demás, la parte económica, la parte amarilla suele chirriar un poco, porque es en plan de, bueno, no puedo pensar en dinero, como que parece que está mal, ¿no?, pensar en dinero y en ganar dinero. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si por ejemplo, una empresa, una entidad que se dedica a facilitar a mujeres acceso al empleo porque tienen dificultad de acceso a este, y tienen un presupuesto de 10.000 euros al año como asociación, a lo mejor llegan a 10 mujeres con ese presupuesto, y si consiguen tener dinero suficiente como para tener 100.000 o 200.000, de repente en vez de ayudar solo a 10, podemos ayudar a 100 o a 200 personas. Entonces eso también lo tenemos que tener presente, que la parte económica es una pata que nos va a ayudar mucho a poder empujar las otras dos, y no pensemos solo en la parte económica como el lucro y el beneficio exclusivamente, ¿de acuerdo? La palabra medioambiental es, evidentemente, todo lo que tiene que ver con naturaleza, y si estuvisteis viendo lo de los límites de la economía de la rosquilla y demás el otro día, seguro que algo ya salió por ahí. Y la variable social es una que es como digo yo, la fea de la sostenibilidad, porque normalmente es la que se nos olvida casi siempre. Está ahí como detrás y un poco lejana por el hecho de que es muy difícil medir el impacto que tenemos a nivel social. Es muy fácil, por ejemplo, medir a nivel medioambiental cuántos residuos hemos generado y cuántos hemos recogido y gestionado correctamente. Es una cosa que nos dan hasta el propio gestor de residuos, nos da el papel y podemos mirar los kilos. Pero saber a cuántas personas hemos impactado positivamente, si hemos ayudado con un programa, cómo ha intervenido ese programa, sobre todo cuando son programas relacionados con comunidad, es algo fastidiadísimo de valorar. Entonces, por eso normalmente siempre se deja ahí, y si se trabaja la parte social, se trabaja desde una perspectiva y un enfoque como de voluntariado o donaciones o cosas que realmente sí, algo ayudan, pero tampoco sabemos hasta qué punto nos están empujando hacia el sitio al que queremos ir. Entonces, me gustaría repasar un poco cómo desde el deporte ahora mismo se está trabajando o se están planteando y dónde están los puntos un poco más importantes de cada una de esas tres patas. ¿Qué estamos haciendo a nivel medioambiental? A nivel medioambiental el foco se pone en estas cuatro cosas. Por un lado en las instalaciones, cuando estamos hablando de instalaciones deportivas,
A nivel de instalaciones, luego lo explicaré con más detalle, pero se centra el esfuerzo como si fuera una empresa de cualquier otro tipo de sector, es donde están los esfuerzos. Luego tenemos otro lado que están las competiciones deportivas, en las cuales también podemos trabajar sostenibilidad, y ahí el enfoque que le tenemos que dar es un enfoque como si estuviésemos organizando un evento sostenible, es otro enfoque diferente. Luego tenemos la parte de equipación y materiales, que ahí vamos a tener que trabajar con un enfoque más pensado hacia la circularidad, que ya me meteré con ello. Y finalmente está la parte de concienciación. Muchas veces se utiliza, y es normal, porque el deporte tiene asociado una serie de valores que además se añadan los valores ambientales o ciertos valores sociales al entorno deportivo. Por poner un ejemplo fácil, ahora mismo, ahora ya creo que ya acabó la campaña, pero hasta hace poco teníamos esa campaña gigantesca de la FIFA intentando luchar contra la discriminación y tal en el fútbol, que personalmente no sé si les ha servido de mucho, pero ahí se han gastado su buen dinero en patrocinar ese tipo de actitudes. ¿Cómo lo hacemos en las instalaciones deportivas? Básicamente estamos trabajando pensando como si fuera una empresa. Me da igual que sea una instalación de deporte, que sea Cogersa, que sea, yo qué sé, cualquier empresa que podamos tener aquí, ¿no? Lo primero que se suele trabajar, y es donde primero se hace, es en eficiencia energética, básicamente porque es donde se nota que el dinero se ahorra. Gastamos menos luz, consumimos menos, ahorramos en cosas, y entonces eso, como se traduce directamente en un ahorro económico, es una pata que es fácil, que es asequible, que de hecho yo es la que recomiendo hacer cuando no se ha hecho todavía nada, porque es en la que la gente de encima que tiene que tomar decisiones, como ve que el dinero ajusta y cuadra, te va a decir, pues bien, y es un buen sitio para empezar, pero no es un sitio en el que quedarse. Tenemos que ir avanzando un poquito más. Tenemos que tener también una gestión de residuos, que como empresas tenemos ciertas obligaciones legales, que esa no hay tu tía, las tenemos que cumplir, que en realidad depende del tipo de instalación, hay más o hay menos, o hay cosas que son muy básicas, y no hay que complicarse mucho. Y luego está el tema de consumos, consumo de agua, consumo de combustibles, cualquier tipo de consumo que estemos realizando. Y dos, que son los como ya el plus plus, que son el tema de accesibilidad y el tema de economía circular. Trabajar la accesibilidad en las instalaciones deportivas cuando ya están hechas es un papelón. Es un papelón, porque implica reconstruir cosas, pedir licencias, permisos, que de repente molestias a los usuarios o las usuarias en ese momento durante todo el proceso de la obra. O sea, es un proceso difícil. Pero hay cosas de accesibilidad que no necesariamente tienen que ser obra, y tenemos que a veces ser un poco imaginativos e imaginativas y ver qué se puede hacer, que intentaremos a ver si se nos ocurre alguna luego. Y en economía circular luego me voy a entretener un poquito más porque os lo voy a explicar con profundidad, pero es intentar pensar cómo vamos a reaprovechar lo que ya tenemos, sin tener que comprar cosas nuevas. Es un poco esa idea. Por poneros un ejemplo de accesibilidad, esto es el cartel que pusieron en la piscina en la que yo voy a nadar, en Oviedo, en el Parque del Oeste. Tuvieron la semana pasada una competición deportiva, y este cartel estaba en la entrada para explicar a la gente pues, por dónde tenía que acceder, participantes y público en general. No sé qué tal lo veis de ahí, porque la luz no es muy buena, pero ni todo estando yo ahí delante, yo que veo perfectamente los colores, me costaba distinguir cuál era mi sitio. O sea, se supone que hay un verde y un azul oscuro y un azul un poco menos oscuro, y ya me costaba saber. Pero esto es como ve una persona este mismo cartel que tiene dificultades de visión de color. Es imposible indicar absolutamente nada. Y esto es un problema, por ejemplo, de accesibilidad que no requiere una obra, requiere simplemente un planteamiento. ¿Qué hubiese sido mucho más sencillo? Que el público general fuera un triángulo, que el acceso para personas con movilidad reducida un círculo y que el acceso a participantes un cuadrado. Y nos lo hubiésemos planteado ahí. Y entonces así, cualquier persona, independientemente de cualquier dificultad de visión que tuviese, sabría perfectamente por dónde tenía que entrar. Simplemente es una cuestión de enfoque. Hay veces que podemos hacer cosas como esta, incluso también las propias señalizaciones que tenemos dentro de nuestras instalaciones. Darles un vistazo, porque la gente que vemos colores,
confiamos en la visión que tenemos de color y no nos planteamos que hay personas que no tienen por qué ver los colores, o incluso gente que no tiene por qué ver, ya nos pasamos como un paso más adelante, ¿no? Pero hay mucha señaléctica que está pensada para videntes, generales, tópicos y normales, entonces hay que darle un poquito una vuelta. ¿Qué se hace a nivel de competición? Competición hay dos cosas clave, una que hay muchísima competición en entornos naturales, sobre todo aquí en Asturias. En Asturias tenemos un nivel de carreras de montaña, trails, no sé qué, enorme, que se hace en espacios naturales y que no siempre se gestiona el uso de ese espacio como debería de ser. Desde incumplimientos de que hay espacios protegidos en Asturias en los que no se puede entrar y punto, y aun y todo se hace, por desconocimiento muchas veces incluso de los propios ayuntamientos, que dan permiso y autorización a cosas que no está ni en su mano poder dar el permiso, a lo mejor tendría que ser la empresa gestora de parques el que dé esa, o la entidad gestora de parques la que dé esa autorización y no la dan, pero muchas veces sucede eso. Aunque no sea un espacio protegido, tenemos que tener en cuenta también, tener cuidado por dónde estamos. Por ejemplo, yo que vivía bueno, mis padres viven en Colunga y yo estaba allí viviendo durante muchos años, que se hacen un par de trails, el que se hace por el Monte del Sueve, hasta hace 2 años, 3, quedaba hecho un asco después, porque al final son muchísimos kilómetros, o sea, la parte que es además, había como la distancia cortita, ¿no? La de 5 o 6 kilómetros, que esa no pasa nada, pero la que de repente son 40 kilómetros, nos encontramos con que, pues eso, los geles que utilizan los deportistas para mantener, porque no van cargando con el agua, sino que van con tal, y entonces, claro, se lo toman y lo tiran al suelo sin pensar. Sucede y que se ve también, incluso en televisión, cuando vemos ciclismo, que cogen, beben del botellín y lo tiran, y porque hay fans, y hay muchos fans, que les hace mucha ilusión recoger ese botellín que lo ha usado ese ciclista en concreto. Pero si no, es una cantidad de residuo que se va, además en sitios donde no hay gente, que se va al final a la naturaleza. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con definir rutas de paso que no molesten a especies en determinados momentos de su ciclo vital, porque hay veces que podemos estar fastidiando en épocas de anidamiento o en época de cría o en épocas de, a lo mejor, que necesitan ese espacio en soledad y en tranquilidad, y una carrera un fin de semana de repente puede fastidiar un programa de cría de una especie completa. Entonces habría que tenerlo muy en cuenta. Y luego, fuera de los espacios naturales, tenemos la parte de que es un evento. Entonces, como es un evento y es una cosa muy puntual, no nos vale lo que solemos hacer todos los días. Tenemos que darle como esa vuelta de chip y esa vuelta de cambio de enfoque a que ahora de repente vamos a tener más gente, que de repente vienen de muchos sitios distintos, que incluso depende quién organice y quién gestione el evento. A lo mejor también te encargas de los alojamientos de los participantes, si traes gente y los gestiona la propia entidad, cómo vienen y qué transporte están utilizando. Incluso hay veces que hay eventos deportivos que incluso flotan autobuses incluso para el público, para que puedan acceder o llegar al sitio donde se celebra. Todo eso tendremos que pensarlo, incluso el catering, el merchandising, de dónde viene, qué características tiene. ¿Realmente hace falta ese merchandising? También es otra de las cosas que hay que plantearnos. ¿Realmente necesitamos hacerlo o no? Son cosas a plantear que también digo que debatiremos y veremos durante la parte más práctica, porque son cosas que no hay una respuesta genérica tampoco en todo esto. Cada entidad y cada persona va a tener que ver en su caso particular lo que es, por un lado, más interesante, por otro lado, económicamente viable, que os recuerdo que la parte económica tiene que seguir estando ahí, y que además, muy importante, que vaya en línea con los valores que quiere transmitir. Porque si no transmitimos, o si transmitimos una línea de valores, pero luego no cumplimos, o hacemos solo esto una vez, pero luego tal, se transmite, supongo que lo hablasteis el otro día, un poco la idea esa de greenwashing y todos los washings que hay, ¿no? Social washing y demás, al final es la idea que se acaba transmitiendo al público en general, entonces es algo que tenemos que también evitar. Cuando hablamos de equipación, ¿qué tenemos que pensar? Es otro enfoque distinto, tenemos que plantearnos otras cosas, tenemos que plantearnos de qué materiales están hechas esas equipaciones, tenemos que pensar y planificar un poco esa durabilidad.
y de dónde se fabrican, de dónde vienen, cómo vienen, hasta nuestro armario, donde lo tenemos ahí todo guardado. Y también plantear mucho lo de la circularidad. Voy a insistir bastante en la economía circular porque es algo que, sobre todo es algo como muy transversal y que podemos aplicar casi en todas las situaciones. Y respecto a los planes o ideas o proyectos de concienciación o de transmitir valores a través de las actividades deportivas, vuelvo a insistir en lo de antes, es muy importante que esté alineado con la misión, visión y valores de la entidad. ¿Que no tenemos misión, visión y valores? Me lo creo. Hay muchas veces que no se tienen, no se ha ni siquiera nadie sentado a pensarse, a plantearlos y de tomar esa decisión. Pues es un buen primer paso también. Vamos a plantearnos cuál es nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores, y a partir de ahí todo lo que vayamos haciendo que vaya en consonancia con esa línea de visión. Otra cosa muy importante y muy difícil en las campañas de concienciación es medir el impacto real. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con deporte, pero se entiende bastante, yo creo que se entiende bastante bien. El Ayuntamiento de Gijón, en el plan el Pacto de los Alcaldes, en su momento, que firmó hace un montón de años, uno de los objetivos que tenía, que era para reducir las emisiones de todo el municipio de Gijón, una de las cosas que la consultora que les hizo el proyecto les planteó era hacer programas de formación de conducción eficiente para la ciudadanía de Gijón. Con eso, alguien decidió que con no sé cuántos cursos, imaginaos 10 cursos, me voy a inventar 20, 30 personas en cada curso, se iban a reducir en un tanto por ciento las emisiones, porque si venía toda esa gente, eso se traducía en eso. Fue una discusión que tuve con el ayuntamiento y digo, ¿por qué? ¿Cómo sabes? Si esas 20 personas que han venido, sí, han venido 20, pero ¿han estado atentas? ¿Se han enterado de algo? ¿Han aprendido de verdad? ¿Lo que han aprendido lo aplican después o siguen conduciendo exactamente igual que conducían? No puedes dar por hecho que solo porque haya 20 personas directamente vas a tener esa reducción de emisiones. Tienes que medirlo de otra manera. Y eso es complicado, porque claro, habría que ir preguntando a la gente después, oye, ¿qué tal el curso? ¿Aprendiste algo? ¿Lo estás utilizando? ¿No lo estás utilizando? ¿Has notado algún cambio en tu forma de...? Eso es como debería hacerse. Implica tiempo, dinero, esfuerzo, pero hay que intentarlo. Por eso también es algo que insisto mucho, sobre todo cuando trabajo en consultoría, cuando me llegan empresas que me dicen, que además es así tal cual, me dicen, Paula, es que quiero ser sostenible. Esa es la frase, así con la que me llegan y es como, espera, vamos poquito a poco. Vamos haciendo cosas pequeñas. Bueno, pero es que el año que viene ya tenemos que tener, y yo, no llegamos, o sea, siempre lo digo yo, no vamos a llegar. Da igual que tú quieras esto y esto, porque no es racional, o sea, no es posible, no es factible de hacer. Vamos a ir poco a poco, cosas que podamos medir. Perdona, ¿quiero ser sostenible o quiero tener una etiqueta? Me llegan los dos. Lo que pasa que a mí muchos ya... Yo trabajo mucho boca a boca. Yo casi no hago labor comercial, gracias a Dios, porque soy la peor comercial del planeta. Y los que me llegan boca a boca ya me conocen, entonces ya saben que como me vengan a preguntar, ¿quiero una etiqueta? Es como, mira, conmigo no, puedes ir a hablar con esta empresa, con esta si quieres, yo sin ningún problema, pero conmigo no, porque no puedo, no me sale, o sea, no me sale de corazón, es que... No, lo que me comentabas es ¿qué es lo que buscas realmente? Hay las dos cosas. Lo que pasa que ahora, bueno, ahora justo en este mismo momento espacio-temporal, lo que me está llegando es mucha gente que tiene obligación legal a la hora de hacer memorias de sostenibilidad y no han hecho nunca nada de sostenibilidad, no memorias, sino nunca han hecho nada de sostenibilidad y de repente tienen que contar que hacen un montón de cosas que hasta ahora ni se las habían planteado y es como, pero tú haces esto, tú has hecho algo, es como, también en la parte social, tengo una empresa que el otro día le dije muy educadamente que lo que estaba proponiendo era solo una tontería, porque a él le parecía que una idea estupendísima que podían hacer en la empresa era celebrar el Día Internacional de la Fruta, que no sé qué día es, pero hay un Día Internacional de la Fruta y tener fruta en el comedor para todas las plantillas. Y yo, ¿y? Y me decía, no, es para promover la vida sana en los trabajadores y tal. Y yo, porque pongas un día al año fruta en el menú, no lo resuelves, o aunque se la regales ahí para que la tengan en el café, ¿no? Pues pasa muchísimo. Entonces, es mejor ir poquito a poco y tener cuidadín con lo que hacemos, porque si no, nos metemos en ese lío del greenwashing.
Si de repente queremos hacer más de lo que podemos abarcar, es que aunque tengamos la mejor intención, sin querer vamos a caer en greenwashing seguro. Vamos a acabar pareciendo que estamos aparentando y que no estamos haciendo las cosas porque de verdad nos interesa. Y eso va muy relacionado con lo siguiente, que es también cómo comunicamos eso que estamos haciendo, cómo lo vamos a contar, cómo lo vamos a explicar, qué motivos vamos a dar. Otro ejemplo que se lo contaba así entre risas a una compañera ayer. Tengo un cliente que factura aproximadamente al año unos 10.000 millones de euros al año y está orgullosísimo de poner en su memoria que ha donado 6.000 euros para bancos de alimentos. Y es como, ¿en serio? O sea, estás poniéndome en la primera página, porque además la primera página siempre es hemos facturado tanto, hemos vendido tanto, somos tantos, no sé qué, es como así. Me estás poniendo eso y luego estás, ¿en serio, presumiendo de 6.000 euros de donaciones? Que es de vergüenza, que además como empresa te desgrava, además, que ni siquiera... Entonces, bueno, nos encontramos con ese tipo de cosas, ¿no? Que hay que valorar un poquito cómo hacemos esa comunicación. Me paro aquí un momentín porque he insistido varias veces, y lo veis por ahí, circularidad ahí abajo, y en algún sitio más tenía lo de economía circular, para hacer un inciso sobre qué es la economía circular antes de seguir a la parte social, que es la que vendría después. ¿Cómo lo controláis? ¿Lo conocéis, el concepto, la idea? David, como me digas que no, no me lo creo. Más o menos os suena... Bueno, ¿lo habéis oído por lo menos? Aunque no sepáis lo que es y no tengáis ni idea. ¿Y más o menos entendéis por dónde va o cómo va? Carolina pone cara de... Me suena, pero no me atrevo a decir nada. Esa es cara de... Creo que sí, pero no me atrevo a decir que sí, por si acaso. Más o menos... Repaso muy rápido. Esto que tenéis aquí es como una representación de cómo funciona, muy resumida, pero muy clara, cómo funciona ahora mismo la economía actual, que es que yo, si quiero hacer uno de estos, que es el mejor ejemplo, tengo que irme a 50, 60 puntos del planeta diferentes para sacar los distintos materiales que lleva esto, que lleva cientos de materiales distintos, con el impacto que implica la minería y la extracción de esos materiales en los distintos sitios. Luego los transporto, no me voy a meter cómo, los transporto kilómetros hasta el punto donde se unen y se van fabricando esos distintos elementos, que a veces hay suerte y se hace todo en el mismo sitio. Lo habitual es que no, lo habitual es que el chip se haga allí, la memoria se haga allá, la cámara la preparen en no sé dónde y la pantalla la hagan en otra fábrica distinta. Todo eso se junta y se vuelve a fabricar con todos los procesos, y ahí no me voy a meter de contaminación, residuos, consumos en general que se generan en cualquier proceso de fabricación industrial, que aunque queramos ser muy limpios y muy todo, es imposible que seamos perfectamente limpios. Entonces, algo hay. Y se llega hasta la tienda y nosotros necesitamos uno nuevo y nos compramos uno nuevo y nos dura ¿cuánto? 2 años, 3. 2. 3. Bueno, a mí me duran más, pero la gente normalmente los cambia a los 2 años, ¿no? 2 años. 2-3 años. La media de vida de un móvil es de 1 año. Lo cual implica que si vosotros sois como yo, que este mío tiene casi 5, tiene que haber gente que lo cambie cada 2-3 meses para que salga la media de 1 año. Hola, buenas. ¿Por qué cambiamos esto rápidamente? Una, porque es frágil y se rompe la pantalla como nada. Otra, porque queda obsoleto, ¿no? En muchas ocasiones. Sin embargo, eso dura poquísimo. De hecho, si habéis visto el documental de Netflix, que no me sale ahora el título, el de comprar más, precisamente, una de las cosas muy interesantes que tiene ese documental es que la maravilla del cine y la simulación les permite generar de forma visual lo que abultan todos los móviles, por ejemplo, que se fabrican en 1 año, y los ves así como va creciendo, o la cantidad de ropa que se fabrica por hora y te sale de repente, ¿no? Como de las alcantarillas. Está muy bien planteado. Dura muy poco porque esto no me acuerdo cuánto costó, pero normalmente si se nos rompe la pantalla cuesta menos cambiar de móvil, para empezar, que ponerle una pantalla nueva, cosa que es un absurdo, cuando debería ser una 10ª parte, pero la realidad es que funciona así. Y al final se acaba convirtiendo en esta montaña gigante de residuos con los cuales ahora no podemos hacer nada. En los Juegos Olímpicos de Tokio hicieron el esfuerzo de hacer las medallas
con los metales de los móviles y tuvieron cantidad suficiente como para fabricarlas así, pero es la excepción. Lo normal es que acabe siendo una montaña de residuo que acaba enterrada en alguna parte o incinerada. En general estos casi todos enterrados, más que por los tipos. Esto, que es cómo funciona todo prácticamente, es lo que se llama economía lineal, porque siempre vamos siguiendo esa misma línea: extracción, fabricación, uso, residuo, y vuelvo a empezar: extracción, fabricación, uso, residuo. La economía circular no es otra cosa más que coger los dos extremos de la línea y juntarlos y hacer un circulín. No se complicaron la vida, o sea, de economía lineal a economía circular, el naming fue lo fácil. Lo difícil es desarrollarlo. Es intentar que esas materias primas cada vez vengan menos de esa extracción y vengan de residuos o de otras fuentes. De hecho, esta es una visión como muy simplista de la economía circular, porque en realidad tiene esta pinta y es bastante más complicada. Y si os fijáis, no sé qué tal se ve porque la letra es muy pequeña, pero toda esta línea así recta al final que va desde extracción de materiales hasta el vertedero, exactamente es lo mismo que la economía lineal. Lo que estamos intentando con la economía circular es retrasar esa llegada al final del vertedero, intentar buscar bucles de vuelta, círculos que nos permitan retrasar este punto, intentar evitarlo y esquivarlo siempre que podamos. Y esto se llama, por si queréis buscarlo en internet y verlo más grande y más bonito, se llama diagrama de mariposa. Está hecho por la Ellen MacArthur Foundation, que es una entidad que es como la entidad en economía circular a nivel internacional, y además tiene muchos recursos en español, no solo en inglés, lo cual es muy útil. Pero sí tiene una cosa muy interesante, este esquema, que es que el tamaño de las flechas importa, y mucho, porque está planteado de tal forma que cuanto más pequeñita sea la flecha, mejor optimizado está el proceso, menos recursos consume, más económico y más rentable sale, y mejor funciona y mejor aporta a la economía circular. Cuanto más grande sea la flecha, peor. ¿Y qué es lo que tenemos en la más grande por este lado? ¿Lo leéis desde ahí? Reciclaje. ¿Qué es lo que nos llevan vendiendo siglos y siglos y siglos que tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacerlo? Sí. ¿Qué es lo más útil para la economía circular? Para nada. Pero nos insisten en que tenemos que reciclar. ¿Dónde tenemos que insistir? Aquí. En mantener y reparar. Mantener y reparar, mantener y reparar, mantener y reparar y alargar la vida útil de las cosas lo más posible. De hecho, la Unión Europea está haciendo esfuerzos titánicos en conseguir normas que obliguen a que las cosas sean más fáciles de reparar y que se puedan arreglar. Yo siempre cuento la misma historia. Mi madre se acuerda de niña, o sea, mi madre tiene 65 años, no es tan mayor, y se acuerda perfectamente de niña de ir a lo que ella llamaba de pequeña al médico de paraguas, que era un señor que cuando se te estropeaba el paraguas, ahí mi madre es de Pamplona, ibas ahí a la plaza y en Pamplona y había un paisanín que te cogía y te arreglaba, te lo dejabas ahí. Iba mi abuela y mi madre a hacer la compra y cuando volvían ya tenían el paraguas arreglado y se lo volvían a llevar para casa. Eso es una cosa que ha desaparecido, total y absolutamente. Aquí era el afilador. El afilador arreglaba los paraguas también. Ahora ya ni es. Ahora ya ni siquiera es real el sonidito de lo de soplar. Ahora lo tienen en audio y lo mandan por un megáfono. Que es una cosa como ya ha desaparecido todo el encanto del afilador. Pero es algo que se está potenciando mucho y de hecho yo hay veces que trabajo mucho con formaciones de economía circular en FPs, siempre les digo lo mismo, a los que están en FPs de reparaciones, mantenimiento, no sé qué, que siempre han sido como los... Y que es vuestro momento, o sea, ahora mismo está el dinero yendo y fluyendo en esa dirección, o sea, dentro de en cuanto acabéis y empecéis un poco, son las profesiones que van a hacer falta. Entonces, también vamos a tener que plantearnos un poco, cuando trabajemos con distintas cosas, si podemos mantener y reparar cosas. Y aprovechando que estoy aquí, voy a hacer una pregunta porque es que tengo una curiosidad enorme. ¿Qué se hace con las alfombras esas de fieltro que se ponen alrededor de la piscina cuando hay un evento deportivo para que quede muy bonita la piscina y puedan pasear los participantes cuando se acaba el evento? Pregunto con toda la ignorancia, porque en mi piscina no me lo han dicho. Aquí no lo utilizamos. Se secan. Porque la de Oviedo tengo dudas,
porque no parece del material fácil de limpiar, fácil de secar. O sea, se parece como las que ponen aquí en la feria y tal, el mismo estilo, que es, a la cogen, la tiran y ya está, es el mismo estilo. Entonces, son cosas como esa, que donde las guardáis, las arregláis, las mantenéis y las podéis volver a utilizar, fantástico, pero no se da en todas las situaciones y ni en todos los espacios. Y aquí porque es una instalación fija, pero cuando es un evento, las zonas de podio, de tal, lo que se monta y todo eso, va a tirar el 90%. Incluso las propias cartelerías, hacemos unas cartelerías gigantescas en unos materiales así de lona plástica que vibran los colores y se ven muchísimo, que pone 10ª carrera por la salud, año 2024, y vale, sí, y en 2025 ya no la puedo usar porque pone 2024. ¿No? Es un material como esta, que veo que además Esther muy bien ha aprovechado ahí el espacio, pero este tipo de lonas, cuando son de eventos, es para el evento y ya está, y se acabó. Hay que replantear un poco cómo podemos hacer. Vale, ¿cómo hacemos la parte, o cómo se debería trabajar la parte social? Hay 3 claves aquí importantes. Una, que se resumen en una, que es en realidad tener la posibilidad de que cualquiera pueda practicar el deporte que quiera. Con esa frase resumiría toda la diapositiva, en realidad. Sí que es más habitual encontrar adaptaciones pues, a distintos tipos de discapacidades, sobre todo motoras, pero ya nos encontramos con eso. No sé si alguno o alguna habéis pasado alguna vez o habéis ojeado por Instagram, por ejemplo, alguna cuenta de mujeres que fomentan el body positive, y una de las frases más repetidas es que para ellas un gimnasio es un espacio inseguro, agresivo y terrorífico, y hace que mujeres que tengan temas de obesidad no se atrevan a pisar un gimnasio, porque el espacio no es amigable, es agresivo, con mujeres que no tienen un cuerpo normativo. Entonces, tenemos también que plantear un poco cómo vamos a enfocar eso desde nuestro espacio. Si vamos a facilitar que cualquier persona se sienta cómoda o no. De hecho, hay un entrenador online, Sergio Fernández Crespo, me parece que es como se llama, que está funcionando y está trabajando, que hasta él está sorprendido de la cantidad de seguidoras que tiene, que son en general todas mujeres con problemas de obesidad o sobrepeso que quieren estar un poco más sanas, pero no encuentran un espacio a gusto en el que practicar deporte, el que a ellas les gustaría, el que sea, para estar un poco mejor. Entonces, eso es uno de los temas que tenemos que plantear. Y otro, que es todo el tema de inclusión, de diversidad de orientaciones, inclinaciones e intereses sexuales y de género. También, sabéis, seguro, todos los debates que hay a nivel de competición deportiva, ¿no? De que, por ejemplo, con transgénero, intersex, que si pueden o no deben participar las mujeres transgénero en determinadas competiciones deportivas, porque sí es una ventaja respecto a las que no lo son, etcétera, etcétera. Las posiciones de las principales entidades deportivas están claras, no se puede discriminar a nadie por ningún motivo y menos por razón sexual en practicar ningún deporte, pero ya no nos vamos a poner en casos muy concretos, ¿no? De si es una ventaja o no una ventaja en determinadas situaciones, sino simplemente el hecho de que lo puedan practicar. También son perfiles que en general se sienten muy intimidados en los ambientes, en los ambientes cisgénero en general, porque no es un espacio que esté abierto a esa diversidad. Es complicado, para una mujer trans es muy complicado ir, sobre todo si no ha hecho una transición completa o si no se ha operado, por ejemplo, ir a un vestuario. Es muy complicado, porque entra en los debates internos de a qué vestuario voy, porque yo soy mujer, pero anatómicamente no, entonces ¿puedo ir a un vestuario de mujeres o no puedo ir a un vestuario de mujeres? ¿Es fácil? ¿No es fácil? Hay entornos en los que es complicadísimo. Entonces también es algo que tenemos que plantearnos, ya no pensando en competición deportiva, que yo entiendo ahí que haya cierto debate con respecto, pues eso, deportes en concreto que a lo mejor, y a ni todo, por lo que he estado investigando estos días, no hay evidencia científica suficiente, por tanto no se puede dar nada por afirmado seguro,
Pero sí que es verdad que parece que en determinados deportes, como que si esa persona nació como hombre y luego ha transicionado como mujer, tiene cierta ventaja física, ¿no? A nivel genético. Olvidémonos de la competición, de la gran competición. Pensémonos en la persona que está practicando un deporte con nosotros o con nosotras todos los días, en nuestro espacio. Que en esa persona a lo mejor ni se plantea competir en la vida, lo único que quiere es hacer un poco de ejercicio, que es lo que le gusta, o practicar ese deporte que le interesa, o disfrutar de tener un equipo y de practicar un deporte en equipo. De hecho, estuve mirando las estadísticas, en general todos los perfiles que son trans o de distintas orientaciones sexuales, con el tiempo dejan de practicar deportes de equipo. Si mantienen el deporte, hacen deportes individual, porque el deporte en equipo les suele generar distinta variedad de problemas y discriminaciones. Entonces, bueno, intentemos también reenfocarlo desde ahí. ¿Cómo trabajamos también la parte social sin hablar en la parte que no sé directamente de personas? Fomentando ética y transparencia. Sobre todo a mí me preocupa especialmente todo el tema de apuestas deportivas, porque hay una barbaridad y luego vivimos en un país en el que hay una especie de ambigüedad en la cual estamos teniendo programas de prevención de la adicción al juego y las apuestas y no sé qué muy potentes, y al mismo tiempo un patrocinador del campeonato del otro día que os decía en Oviedo era Lotería Nacional, que siguen siendo apuestas y juego. Entonces, bueno, hay que ver ahí cómo trabajamos. Evidentemente hay deportes en los que se sabe y se conoce el movimiento de dineros que hay a determinadas alturas y a determinados niveles que deberíamos erradicar, y luego eso, fomentar ese comportamiento ético tanto interno como en los propios participantes de los distintos deportes. Y otro tema es que eso sí que, por ejemplo, en Oviedo lo han puesto, no sé si aquí como no he podido pasear, no me ha dado tiempo, todo lo relacionado con lucha contra el acoso y el abuso infantil. En Oviedo ahora mismo en la piscina, por ejemplo, está lleno de carteles ahora mismo explicando lo que es un espacio seguro, qué actitudes no se deberían de tener con las personas. Incluso hay carteles un poco enfocados a los padres para que entiendan un poco que un entrenador o una entrenadora puede tener determinadas actitudes, pero es hasta aquí. Si se pasa de aquí a que hay un problema, bueno, eso hay que fomentarlo también entre el propio personal, ¿no? Y luego incluso entre los propios niños, ¿vale? Que lo vemos, con los niños y con las niñas se ve cuando hay esas diferencias a la hora de practicar determinados deportes, y hay mucho trabajo hay que hacer con los peques. Y desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que tenemos que plantearnos? Muy bien, patrocinios. Como entidad deportiva es un peligro tremendo, porque necesitamos el dinero, las competiciones sobre todo necesitan ese patrocinio porque si no, no salen, necesitamos que alguien ponga el dinero para poder organizar todo esto, pero ¿quién nos está dando ese dinero? Habría que trabajar con mucha profundidad y mucho cuidado de quién admitimos ese patrocinio y de quién no. Y hay sitios en los que se hace y se tiene además incluso políticas específicas de determinados perfiles que no se permite. O sea, por ejemplo, hay sitios en los que no se permite que la empresa que sea una empresa dedicada a apuestas deportivas, por ejemplo, ¿no? Como, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre. Bueno, los de Betwin y todos estos de apuestas, pues está prohibido que se patrocine o que patrocinen eventos deportivos. Pero a lo mejor se admiten bebidas alcohólicas, patrocinios de marcas de bebidas alcohólicas, que también es algo que deberíamos plantear. O se admiten patrocinios de empresas o entidades que sabemos que tienen denuncias por acoso y maltrato a sus trabajadores. También deberíamos plantearnos esas cosas. Entonces, cada uno y cada una aquí va a ser un poco un mundo y va a ser un poco a ver dentro de su situación práctica, diaria, personal y de su propio espacio, qué es lo que puede hacer y hasta dónde puede hacer. Pero eso lo vamos a ver ahí en la mesa para trabajar un poquitín.